En la boda, por accidente derramé una copa de vino sobre el vestido de $50,000 de la mamá de mi nuera. Ella, sin pensarlo, me dio una bofetada y gritó: «Vieja inútil, límpialo ahora». Mi hijo solo se rió. Me fui. Pero cuando llegué a casa, me alegré de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me lees, así sabré hasta dónde ha llegado. Me llamo Colin y, a mis 65 años, pensé que ya había visto lo suficiente en la vida como para poder manejar cualquier cosa. Me equivoqué. Nada me preparó para lo que pasó en la boda de mi hijo, el momento que destrozó 28 años creyendo que había sido una buena madre. La recepción era exactamente como Coyapi lo había soñado. Candelabros de cristal iluminaban con una luz cálida las mesas cubiertas con manteles de seda marfil. Cada centro de mesa costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Yo llevaba mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado para ocasiones especiales, aunque me sentía deslucida comparada con los vestidos de diseñador que flotaban a mi alrededor. Me esforzaba por encajar, por no avergonzar a Darren. Mi hijo lucía guapísimo con su smoking, su cabello oscuro perfectamente peinado, pero en sus ojos había algo distante cuando me miraba. Algo que no estaba ahí cuando era niño y yo era todo su mundo. El accidente ocurrió durante los brindis. Tenía una copa de vino tinto en la mano, y los nervios me hacían temblar un poco. De pronto, alguien me empujó por detrás. El vino salió volando de mi copa en cámara lenta, formando un arco rojo que fue a dar directamente sobre el vestido de Norma. $50,000, gritó Collie al correr hacia su madre. El vestido era hecho a medida, importado de Italia, y ahora estaba manchado con vino barato de recepción. Norma se quedó inmóvil, con el rostro torcido por el asco mientras veía la mancha expandirse. «Vieja torpe», la voz de Coyopi rompió el silencio repentino. En la sala, todas las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia nosotras. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?», escupió Coyopi. Balbuceé una disculpa mientras buscaba servilletas para intentar secar la mancha. «Lo siento mucho, fue un accidente. Déjame ayudarte». La bofetada llegó sin previo aviso. La palma de Coyopi me dio en la mejilla con tanta fuerza que tropecé hacia atrás, casi cayendo. El sonido retumbó en el salón como un disparo. «No la toques», gritó ella. «Ya hiciste suficiente daño. Límpialo ahora, vieja inútil». Me quedé ahí, con la mejilla ardiendo y el corazón golpeando tan fuerte que lo sentía en los oídos. La sala estaba en silencio absoluto, roto solo por el leve tintinear de hielos en vasos abandonados. 100 invitados me miraban como si fuera algo asqueroso en lo que habían pisado. Pero lo peor, lo que me destrozó por dentro para siempre, fue la reacción de Darren. Mi hijo, el niño que crié sola, el hombre por quien sacrifiqué todo, echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. No fue una risa nerviosa ni incómoda, fue de verdad, como si ver a su madre humillada fuera lo más gracioso que había presenciado. «Mi mamá siempre ha sido una torpe», dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular, su voz flotando por la sala. «¿Se acuerdan cuando tiró mi pastel de cumpleaños? Hay cosas que nunca cambian». En ese momento sentí que algo dentro de mí moría. No se rompió ni se agrietó, simplemente murió. El último hilo que me unía a la ilusión de que mi hijo me amaba, se rompió. Me agaché para recoger los pedazos más grandes de la copa rota con las manos temblorosas. Nadie me ayudó. Nadie me defendió. Solo observaban cómo esta mujer de 65 años se arrastraba por el piso juntando fragmentos mientras su nuera la miraba desde arriba, como una reina observando a una campesina. «La cuenta de la tintorería se la enviaremos a usted», dijo finalmente Norma, con la voz cargada de desprecio. «Aunque dudo que esto se pueda salvar». Asentí sin mirarla. ¿Qué podía decir? ¿Que vivía de la pensión y que no podía pagar la reparación de un vestido de $50,000? Solo habría empeorado las cosas. Cuando por fin me puse de pie, con los cristales apretados en mi palma sangrante, miré alrededor una vez más. Darren ya me había dado la espalda, abrazando a Coyabi por la cintura y consolándola, como si la víctima fuera ella. Los invitados habían retomado sus conversaciones, pero alcancé a escuchar los murmullos que flotaban en el aire. «Qué vergüenza, fuera de lugar,
¿Por qué la invitaron? Salí caminando con las piernas tambaleantes, el rostro ardiendo de vergüenza. En el guardarropa, la joven me entregó mi viejo abrigo con una sonrisa compasiva que, de alguna forma, hizo que todo se sintiera peor. El camino de regreso fue un borrón. No recuerdo girar la llave, poner el coche en marcha ni recorrer las calles conocidas. Solo recuerdo estacionarme en mi entrada y quedarme ahí, en la oscuridad, con el motor encendido, sin saber si tenía fuerzas para entrar. Mi casa se sentía más vacía que nunca. El silencio me aplastaba como un peso. Miré alrededor de la modesta sala, a las fotos de Darren que cubrían cada rincón. Fotos escolares, retratos de graduación, fiestas de cumpleaños, siempre yo detrás de la cámara, nunca en la foto. Me dejé caer en el sillón y me quedé mirando la invitación de boda que había tenido en la repisa durante meses, orgullosa. La elegante caligrafía que antes me llenaba de alegría ahora me parecía una burla. No fui una invitada en esa boda. Fui una obligación, una carga que tuvieron que soportar. Lo peor fue darme cuenta de que no era algo nuevo. Esa falta de respeto, esa crueldad disfrazada de indiferencia, llevaba años creciendo. Yo simplemente había estado demasiado ciega, demasiado esperanzada, demasiado desesperada por mantener la ilusión de familia para verlo. Pero esa noche, con las mejillas todavía ardiendo y el corazón completamente vacío, entendí la verdad. Ya no era la mamá de Darren. Era solo un estorbo que él había aprendido a manejar, un problema que se había entrenado para ignorar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, con la mente repasando décadas de recuerdos que había guardado bajo llave. La humillación en la boda había abierto algo dentro de mí, y ahora todo salía a borbotones. Siempre volvía a la misma pregunta: ¿en qué momento me equivoqué? El papá de Darren se fue cuando el niño tenía 6 años. Un martes por la mañana hizo su maleta y dijo que no estaba hecho para la vida en familia. Recuerdo a Darren parado en la ventana por horas ese día, esperando a que su papá regresara. Yo le dije que estaba de viaje de negocios. La mentira creció día con día hasta convertirse en nuestra nueva realidad. Desde ese momento, todo lo que hice fue por Darren. Trabajé turnos dobles en la fábrica, con las manos agrietadas por los químicos y los pies hinchados después de estar 12 horas de pie. Cuando él necesitaba zapatos nuevos para la escuela, yo usaba los míos viejos un año más. Cuando quiso entrar a la liga infantil de béisbol, vendí el collar de mi abuela para pagar el equipo. Le di todo lo que yo nunca tuve: clases de piano, campamentos de verano, un fondo universitario que crecía lentamente con mis horas extras. Quería que supiera que lo amaba, que importaba, que el abandono de su padre no significaba que valiera menos. Pero en algún punto, mis sacrificios se volvieron invisibles para él, normales, esperados. Recuerdo su graduación de preparatoria. Había trabajado turnos extra durante meses para comprarle un buen reloj, algo que pudiera usar en entrevistas de trabajo y que le recordara el orgullo de su madre. Cuando se lo di, apenas lo miró. Gracias, mamá, dijo, ya distraído porque sus amigos lo llamaban. Metió la caja del reloj en el bolsillo sin abrirla. Semanas después la encontré en su cuarto, aún envuelta, olvidada bajo una pila de tarjetas de graduación. La universidad fue peor. La estatal ya no era suficiente. Darren tenía grandes sueños y yo, pequeños ahorros. Así que pedí préstamo sobre la casa. Acepté trabajo los fines de semana limpiando oficinas. Cené sándwiches de crema de cacahuate para poder pagar sus libros. Cuando trajo a Collía a casa en su 3er año, supe de inmediato que no le caía bien. Lo vi en la forma en que sus ojos recorrieron mi casa pequeña, mis muebles de segunda mano, mis víveres de marca genérica. Era hermosa y elegante, hija de gente adinerada que pasaba los veranos en los Hamptons y nunca se preocupaba por el dinero. Tu mamá es muy dedicada, le dijo a Darren en esa primera visita, pero logró que dedicada sonara como un defecto. Vi cómo Kyopi trabajaba en él lenta y cuidadosamente. Nunca dijo nada directo contra mí, era demasiado lista para eso. En cambio, hacía pequeños comentarios que sembraban dudas. Mi mamá siempre dice, un hombre exitoso debe rodearse de éxito. O soltaba de manera casual en la cena. Se trata de elevar tu círculo. Oh. Me encanta lo cerca que estás de tu mamá,
¿Pero no crees que ya es hora de establecer algo de independencia? Mi terapeuta dice que los límites saludables son muy importantes. Los cambios en Darren fueron graduales. Empezó a visitarme menos. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Cuando le preguntaba sobre su vida, me decía que yo no entendería la presión que tenía, el mundo sofisticado al que estaba entrando. Después de graduarse, consiguió un empleo en finanzas. Buen sueldo. Un título que sonaba importante. Yo estaba tan orgullosa. Cuando me pidió prestado para invertir en una oportunidad, no lo dudé. $20,000 de mi fondo de retiro. Me dijo que era seguro, que en 6 meses me lo devolvería con intereses. Los 6 meses se volvieron un año. El año, 2. Cuando finalmente le pregunté, me miró como si estuviera siendo mezquina. Mamá, eso no fue un préstamo, dijo, con un tono paciente, como si me explicara algo que yo no entendía. Fue una inversión en mi futuro. Pensé que lo habías entendido. Pero yo lo recordaba claramente. Lo recordaba llamándolo un préstamo. Lo recordaba prometiendo que me lo pagaría. Sin embargo, en su mente, mi sacrificio se había convertido en su derecho. El compromiso llegó con otra petición. La boda sería costosa, y aunque Norma cubriría la mayor parte, ¿podría yo contribuir para la luna de miel? Darren lo presentó como un honor, como si me estuvieran incluyendo en algo especial. Otros $15,000. Mi fondo para vacaciones, desaparecido. El dinero que había ahorrado para, quizá algún día, conocer Europa, gastado en un viaje a la Toscana que yo nunca haría. Luego vino el enganche para su casa. $45,000 que representaban años de ahorro cuidadoso, de negarme pequeños placeres. De trabajar más allá de la edad de jubilación cuando mi cuerpo ya dolía y mis pies apenas me sostenían durante un turno más. Estás invirtiendo en el futuro de tus nietos, dijo Kyopi dulcemente cuando me lo pidieron. ¿No es eso lo que hacen las abuelas? Dije que sí porque quería a esos nietos. Quería ser parte de sus vidas, tener una familia de nuevo. No me di cuenta de que estaba comprando mi lugar en una relación que nunca me incluiría de verdad. Cada vez que les daba dinero, me decía que era temporal. Que cuando se establecieran, cuando fueran exitosos, recordarían lo que hice por ellos. Que Darren vería cuánto había sacrificado y lo valoraría. Pero, en vez de eso, cada regalo parecía hacerme más pequeña a sus ojos. No era una madre que lo había dado todo por amor, sino una mujer que pagaba por migajas de atención de su propio hijo. La invitación de boda fue la última humillación, aunque en ese momento no lo vi así. Sin mención de madre del novio, sin lugar especial. Mi nombre aparecía como el de cualquier invitado, relegada a una mesa en la esquina con gente que ni conocía. Pero yo estaba tan agradecida de haber sido invitada, tan esperanzada de que fuera un nuevo comienzo, que ignoré todas las señales de advertencia. Ahora, acostada en mi cama con las mejillas todavía adoloridas por la bofetada de Coyopi, vi el patrón con claridad. No había criado a un hijo. Había creado a un extraño que se parecía a mi niño, pero con el corazón de alguien que no reconocía. Pasaron 3 semanas después de la boda. 3 semanas de silencio absoluto por parte de Darren. Ni una llamada para darme las gracias, ni para saber si estaba bien. Nada. Me movía por mis días como un fantasma, siguiendo la rutina de vivir sin sentirme viva. La casa se sentía diferente ahora, contaminada por la verdad que ya no podía negar. Cada foto de Darren parecía burlarse de mí. Cada recuerdo estaba manchado. Ni siquiera podía mirar sus fotos de bebé sin sentir un nudo en el estómago. Fue entonces cuando decidí limpiar el cuarto de visitas. Necesitaba hacer algo con las manos, algo que ocupara mi mente y que no implicara pensar en lo mucho que había fracasado como madre. Con los años, el cuarto se había convertido en una bodega, llena de cajas con papeles viejos, documentos y recuerdos que había sido demasiado sentimental para tirar. Empecé por el closet, sacando cajas que no había tocado en años. La mayoría era basura, declaraciones de impuestos viejas, garantías vencidas, tarjetas navideñas de gente que apenas recordaba. Pero al fondo, escondida detrás de una pila de proyectos escolares viejos de Darren, encontré una caja con la etiqueta Registros Financieros. Me tembló la mano al abrirla.
Dentro estaban todos los documentos de los préstamos y regalos que le había dado a Darren a lo largo de los años. Los había guardado todos, en parte por costumbre, en parte porque una vocecita en mi cabeza siempre me había susurrado que quizá algún día los necesitaría. El primer documento me dejó sin aliento. El acuerdo original del préstamo de $20,000 que Darren había pedido para su famosa oportunidad de inversión. De su puño y letra, había escrito: yo, Darren Mitchell, acepto devolver a mi madre, Colin Mitchell, la suma de $20,000 en un plazo de 6 meses a partir de esta fecha, con un interés del 3%. Su firma estaba clara y segura al final. Esto no era un regalo. No era una inversión en su futuro. Era un préstamo con términos específicos que él había aceptado y jamás cumplió. Seguí revisando los papeles, con el corazón latiendo cada vez más fuerte con cada documento que encontraba. Los $45,000 del enganche para la casa. Él mismo había escrito préstamo en la línea de notas del cheque. Los $15,000 para la luna de miel, otro pagaré de su puño y letra, prometiendo devolverme el dinero en 2 años. Pero fue el último documento el que casi detuvo mi corazón. Una solicitud de crédito que Darren había llenado para su hipoteca. En la sección donde preguntaban por deudas pendientes, él había escrito: préstamo personal de C. Mitchell, $80,000. $80,000. Él había reconocido la deuda ante el banco. Lo usó para demostrar que tenía acceso a fondos adicionales en caso de necesitarlos, pero jamás me lo mencionó. Para él, yo no era una acreedora a la que debía pagarle, era un recurso que podía explotar. Me quedé sentada en el piso de la recámara, rodeada de papeles, con las manos temblando al comprender por completo el alcance de su engaño. Esto no se trataba solo de olvidarse de pagarme o de cambiar de opinión sobre los términos. Era un robo calculado, hecho por mi propio hijo. Los documentos mostraban un panorama que yo había sido demasiado ingenua para ver. Cada vez que Darren venía con una historia sobre necesitar ayuda, sobre oportunidades, inversiones o emergencias, me estaba mintiendo. No solo mintiendo, manipulando. Había aprendido exactamente qué palabras usar, qué emociones despertar para que yo abriera mi cartera. Recordé aquella vez, hace 3 años, sentado en mi mesa de cocina, con el rostro serio y preocupado. Mamá, me duele pedirte esto, pero Koyap ha tenido algunos problemas de salud. Necesitamos dinero para especialistas, exámenes que el seguro no cubre. Sé que es mucho, pero ¿podrías ayudarnos? Solo temporalmente, hasta que volvamos a estabilizarnos. Ese día le di $25,000, vaciando lo último de mi cuenta de ahorros. 2 semanas después, vi en las redes sociales de Colin fotos de su fin de semana en Napa Valley, hospedados en un resort que costaba más por noche de lo que yo gastaba en un mes de supermercado. Cuando le mencioné las fotos, Darren ya tenía la respuesta lista. Ah, eso fue un regalo de los papás de Kiapi. Insistieron en que necesitábamos un descanso de todo el estrés. Ya sabes cómo es su familia, no entienden muy bien cuando uno les dice que no. Le creí, porque quería creerle, porque la alternativa era demasiado terrible de aceptar. Ahora, con el teléfono en la mano, empecé a calcular $80,000 en préstamos documentados que jamás se habían pagado. Pero eso no era todo. Estaban también los regalos sin papeles, el efectivo que le había dado para emergencias que, pensándolo bien, nunca tenían sentido. La supuesta reparación del coche que en realidad fue el enganche para un modelo más nuevo. La computadora robada que había que reemplazar de inmediato. Las facturas de servicios que, según él, estaban atrasadas, pero que nunca resultaron en cortes o interrupciones. Las aportaciones para la boda habían ido mucho más allá de lo que cualquier persona razonable le pediría a su madre jubilada. Cuando sumé todo, la cifra me provocó náuseas. En más de 15 años, le había dado a Darren más de $130,000. Mis ahorros de toda la vida, la seguridad de mi jubilación, mis sueños de viajar, de tener una vejez cómoda, de dejar algo cuando yo ya no estuviera, todo eso estaba en su cuenta bancaria, pagando su hermosa casa. Sus autos lujosos, la ropa de diseñador de su esposa. Y, a cambio, lo único que recibí fue una bofetada en su boda y 3 semanas de silencio. Pero lo peor no era el dinero. Era darme cuenta de lo cuidadosamente que me había manipulado.
como había estudiado mis debilidades, mi amor por él, mi culpa por la ausencia de su padre, mi necesidad desesperada de sentirme útil y querida, y cómo había usado todo eso en mi contra como si fueran armas. Recordé todas las veces que, a lo largo de los años, me disculpé con él, por no tener más dinero para darle, por preguntarle cuándo pensaba pagarme, por existir de una forma que no encajaba con su nueva vida con Collie. Cada disculpa había sido una pequeña victoria para él, una confirmación de que podía tratarme como quisiera y yo seguiría regresando por más. Yo misma lo había entrenado para verme como una víctima, actuando como una. Los papeles esparcidos a mi alrededor contaban una historia que había sido incapaz de leer mientras la vivía. Mi hijo no había olvidado poco a poco sus obligaciones conmigo, ni se había vuelto más egoísta con el tiempo conforme tenía éxito. Lo había planeado desde el principio, drenándome de forma sistemática mientras me hacía sentir agradecida por el privilegio. Reuní todos los documentos y los guardé en la caja, con las manos firmes por primera vez en semanas. El dolor seguía ahí, profundo, crudo y probablemente permanente. Pero debajo, algo más empezaba a crecer. Algo que hacía tanto no sentía, que casi había olvidado cómo era. Ira. Ira limpia, pura, justa, por haber sido tratada como una tonta por la persona a la que más había amado en el mundo. Por primera vez desde la boda, me sentí verdaderamente despierta. Y por primera vez en 15 años, no iba a disculparme por ocupar un lugar en la vida de mi propio hijo. Esa noche tampoco dormí, pero no por el desamor, sino porque mi mente corría a toda velocidad, finalmente clara después de años de niebla. Para la mañana, sabía exactamente lo que tenía que hacer. La oficina legal de Henderson y Asociados estaba en una casona victoriana remodelada en el centro. De esas que inspiran confianza sin la frialdad intimidante de las torres de cristal donde trabajaba Darren. La encontré por internet, buscando específicamente abogados especializados en disputas financieras familiares y en casos de abuso económico contra personas mayores. Margaret Henderson tenía más o menos mi edad, el cabello plateado y unos ojos amables que se agudizaron en cuanto extendí todos los documentos sobre la mesa de juntas. Los revisó con calma y minuciosidad, tomando notas de vez en cuando en una libreta amarilla de hojas legales. Señora Mitchell, dijo al fin, levantando la vista de los papeles, esto es documentación muy completa. Su hijo fue bastante cuidadoso en dejar un rastro. ¿Eso es bueno o malo para mí?, pregunté casi en un susurro. Estar allí me hacía sentir como si estuviera traicionando todo lo que había creído sobre la lealtad familiar. Es muy bueno para usted, respondió Margaret con firmeza. Esto no son regalos. Sin importar lo que él le haya dicho después, son préstamos documentados con términos específicos. Ante la ley, él le debe este dinero. Sacó una calculadora y comenzó a sumar. Solo con estos documentos, la deuda pendiente es de aproximadamente $83,000. Eso sin contar los regalos en efectivo que no estén documentados, ni los intereses por pagos atrasados. 83,000. El número quedó suspendido entre nosotras como un peso físico. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Margaret se recargó en la silla. Varias. Podríamos empezar con una carta de demanda formal, dándole 30 días para responder con un plan de pago. Si se niega o la ignora, podemos presentar una demanda civil para recuperar la deuda. Con documentación tan clara como esta, estaría muy confiada en nuestras posibilidades. ¿Y si no hago nada? Entonces él se queda con su dinero y sigue tratándola como si no importara, respondió con una voz suave, pero directa. Señora Mitchell, he visto casos así antes. Hijos adultos que ven a sus padres como cajeros automáticos sin límite. Esto rara vez se detiene, hasta que el padre o la madre pone un alto. Pensé en la risa de Darren en la boda, en la bofetada de Coyapi, en las 3 semanas de silencio. Si hago esto, no hay vuelta atrás, ¿verdad? Él nunca me lo va a perdonar. Margaret me observó con atención. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Cuándo fue la última vez que su hijo hizo algo que requiriera su perdón? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el pecho. Abrí la boca para responder y me di cuenta de que no podía. ¿Cuándo fue la última vez que Darren me pidió disculpas por algo? ¿Cuándo reconoció que me había lastimado o que cometió un error? Señora Mitchell,
Usted no está destruyendo una relación por exigir respeto y honestidad básicos. Está intentando salvar lo que aún se pueda rescatar. Tocó los documentos con su pluma. Ahora mismo, usted no es su madre. Es su víctima. ¿De verdad es eso lo que quiere conservar? Firmé el contrato de servicios con las manos temblando apenas un poco. Margaret empezaría con una carta de demanda formal, redactada profesionalmente pero con un tono inconfundiblemente serio. Darren tendría 30 días para responder con el pago o con un plan de pagos razonable. ¿Y si me llama directamente?, pregunté mientras firmaba el cheque para cubrir sus honorarios. No le conteste, dijo con firmeza. Toda comunicación pasa por esta oficina. Para eso me está contratando. El camino de regreso a mi auto se sintió distinto. El sol de la tarde parecía más brillante, el aire más limpio. Por primera vez en semanas, ya no cargaba el peso de la confusión y la duda. Tenía un plan. Pero no había terminado. La acción legal era solo el inicio. Durante los días siguientes, hice otros cambios, pequeños pero enormes para mí. Llamé al banco y configuré pagos automáticos para todas mis cuentas, asegurándome de no volver a estar en una situación en la que sintiera que tenía que pedirle ayuda a Darren si el dinero se apretaba. Cambié mi información de contacto de emergencia en todas partes: doctores, banco, pólizas de seguro. Donde durante años había estado el nombre de Darren, puse el de mi vecina Ellen. Ellen era una maestra jubilada, práctica y confiable, y lo más importante, no vería una emergencia como una oportunidad para darme un sermón sobre ser una carga. Limpié el congelador y tiré todas las cazuelas congeladas que había guardado para cuando Darren viniera de visita. No había probado mi comida en más de 2 años, siempre diciendo que él y Coyapi estaban con alguna dieta nueva o que ya habían comido. Guardé en cajas la mayoría de las fotos suyas que cubrían la sala. No todas. Aún no estaba lista para llegar a ese nivel de brutalidad, pero quité las suficientes para que mi casa empezara a sentirse como mi espacio otra vez. Y no como un altar a alguien que ni siquiera consideraba que yo valiera una llamada. El cambio más difícil fue con mi teléfono. Durante años lo había dejado con el volumen alto, de día y de noche, por si Darren me necesitaba. Ahora, lo ponía en silencio después de las 9 de la noche y no revisaba los mensajes hasta después de mi café matutino. La primera noche se sintió extraño, como si estuviera abandonando mi puesto. Pero para la tercera noche me di cuenta de lo mucho mejor que dormía sin la ansiedad de esperar su llamada. Una semana después de reunirme con Margaret, la carta de demanda estaba lista. Me la leyó por teléfono, con una voz firme y profesional. Estimado señor Mitchell, por medio de la presente se le hace una demanda formal de pago de los préstamos pendientes otorgados por su madre, Colin Mitchell, entre 2010 y 2024. Con base en la documentación en nuestro poder, usted le debe actualmente a la señora Mitchell la cantidad de 83.247 pesos dólares de capital, más los intereses aplicables. Usted cuenta con 30 días a partir de la recepción de esta carta para comunicarse con nuestra oficina y acordar el pago o establecer un plan de pagos. El incumplimiento resultará en una acción civil para recuperar la deuda. Suena muy oficial, comenté. Ese es el objetivo, respondió Margaret. Esto ya no es una conversación familiar. Es una transacción comercial. Y tenía razón. En algún punto, sin que me diera cuenta, eso era lo que mi relación con Darren se había convertido, una transacción comercial donde yo ponía el capital y él no daba nada a cambio. La carta se envió por correo certificado al día siguiente. Yo sabría exactamente cuándo Darren la recibiría y cuándo empezaría a correr el plazo de 30 días. Por primera vez en meses, hice planes que no giraban en torno al horario o las necesidades de Darren. Me inscribí en una clase de acuarela en el centro comunitario. Hice una cita médica que había pospuesto porque no quería pedirle a Darren que me llevara. Compré víveres para una sola persona, en lugar de mantener comida extra por si él venía. El silencio de su parte continuó, pero ya no se sentía como abandono. Se sentía como espacio, como aire para respirar, pensar y recordar quién era antes de convertirme en nada más que el banco personal de Darren. Volví a dar caminatas por las tardes en mi vecindario, algo que había dejado de hacer para no perder sus llamadas. El ejercicio me hacía bien, y comencé a notar cosas que antes pasaba por alto: casas nuevas,
cambios de estación, vecinos con los que nunca había hablado pero que me saludaban al verme. 3 días antes de que Darren recibiera la carta de demanda, mi teléfono sonó. Era Ellen, mi vecina. Llama. Cariño, hay una joven en tu puerta. Dice que es tu nuera. Le dije que estabas en la tienda, pero lleva más de 1 hora sentada en ese carro tan elegante. Coyopi. El estómago se me encogió, pero no con la ansiedad de antes. Esta vez era anticipación. Había llegado temprano, lo que significaba que sabían que algo se avecinaba. Gracias por avisarme, Ellen. Estaré en casa en unos minutos. No estaba en la tienda. Estaba en la cafetería a 2 calles, leyendo una novela que había comprado por impulso. Terminé mi café con calma, pasé otra página y dejé que Coyopi esperara. Cuando por fin entré a mi cochera, Collie estaba recargada en su BMW blanco, deslizando el dedo por su celular con el aburrimiento ensayado de alguien acostumbrada a que el mundo le espere. Levantó la vista en cuanto bajé de mi auto, y vi algo que nunca antes había notado en su cara: incertidumbre. Colin dijo, con un tono artificialmente alegre. Esperaba que pudiéramos hablar. Me tomé mi tiempo para sacar mi bolso y el libro que estaba leyendo, dejándola observar cómo me movía a mi propio ritmo. ¿De qué? ¿De la boda? ¿De lo que pasó? Se acomodó un mechón de su cabello perfectamente iluminado por las mechas detrás de la oreja. Creo que pudo haber habido algunos malentendidos. Abrí la puerta de mi casa y pasé, dejándola abierta detrás de mí. Ella entró, sus tacones resonando sobre mi piso de madera. En mi modesta sala, rodeada de mis muebles cómodos pero nada a la moda, se veía tan fuera de lugar como yo me sentí en su boda. ¿Te ofrezco algo de tomar?, pregunté, interpretando el papel de anfitriona que me habían inculcado desde niña. Agua estaría bien. Se sentó en la orilla del sillón, como si temiera que pudiera manchar sus pantalones de diseñador. Me tomé mi tiempo en la cocina, llenando un vaso con agua y hielo, y acomodando unas galletas saladas en un plato que sabía que no tocaría. Cuando regresé, estaba mirando alrededor con un desdén apenas disimulado, deteniéndose en las fotos familiares que aún no había guardado. Tantas fotos de Darren, comentó, aceptando el agua. Debes extrañarlo mucho. Era una pesca de información. Me di cuenta de que estaba ahí para averiguar por qué no los había llamado, por qué no estaba interpretando mi papel habitual de madre que pide disculpas. En realidad, he estado bastante ocupada últimamente, respondí, acomodándome en mi sillón. He empezado a tomar unas clases, a leer más. Es increíble cuánto tiempo te queda libre cuando no estás siempre preocupada por los problemas de los demás. La sonrisa de Collie se debilitó ligeramente. Qué bien, el cuidado personal es muy importante, dijo, haciendo una pausa, claramente preparándose para algo. Darren mencionó que quizá te has sentido un poco aislada desde la boda. Ah, sí, respondí con tono neutro. Qué atento de su parte en notarlo. Estábamos pensando que tal vez podríamos organizar una cena familiar pronto, ya sabes, para aclarar las cosas, los 3. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un tono conspirador. Entre nosotras, creo que Darren se siente fatal por lo que pasó. Simplemente es demasiado orgulloso para ser el primero en acercarse. Casi solté una carcajada. Incluso ahora, frente a mi silencio absoluto, seguían intentando manejarme con la misma manipulación de siempre, hacerme sentir culpable por no buscar el contacto primero, convencerme de que Darren era, de algún modo, la parte ofendida que necesitaba protección. Interesante, dije. ¿Exactamente de qué se siente tan mal? Collie parpadeó, sin esperar la pregunta. Bueno, ya sabes, por toda la situación. Fue un día muy estresante, las emociones estaban a flor de piel. ¿Así que se siente mal por reírse cuando te abofeteé? La pregunta directa quedó flotando entre nosotras. La compostura de Collie se quebró un poco, un rubor le subió por el cuello. Colin, tienes que entender que ese vestido era increíblemente caro. Y en ese momento, agrediste a una mujer de 65 años por un accidente, y mi hijo lo encontró divertido, dije con voz nivelada, factual. Me da curiosidad saber qué parte de eso es la que le causa remordimiento.
Collie dejó el vaso de agua sobre la mesa con manos temblorosas. Creo que quizá empezamos con el pie izquierdo. Vine a disculparme, a intentar arreglar las cosas. De verdad, ladeé la cabeza. Porque lo que escuché fue una explicación de por qué tu comportamiento era comprensible y la insinuación de que Darren es demasiado orgulloso para disculparse por encontrar entretenida mi humillación. Abrió la boca, pero luego la cerró. Por primera vez desde que la conocía, Collie parecía no saber qué decir. Déjame preguntarte algo, continué. En las 3 semanas desde tu boda, ¿Darren ha mencionado algo sobre mí? ¿Se ha preguntado si estoy bien? ¿Si me afectó lo que pasó? Por supuesto que sí, contestó rápido. Pero pude ver la mentira en sus ojos. ¿Qué dijo? Hubo otra pausa. Dijo que probablemente estabas bien. Que eres dura. Dura. Eso era lo que se decían para justificar su crueldad. No que yo fuera fuerte o resistente, sino que era lo bastante dura como para aguantar cualquier cosa que me lanzaran y volver por más. Tienes razón, dije. Soy dura. Más de lo que te imaginas. La conversación se interrumpió con el sonido de un auto entrando en mi cochera. Por la ventana vi a Darren bajarse de su sedán, con el rostro serio. Había venido a recoger a su esposa y encargarse de su madre. ¿Lo llamaste?, dije. No era una pregunta. Coyopi tuvo la decencia de verse avergonzada. Pensé que sería mejor si hablábamos los tres. La puerta principal se abrió sin tocar. Darren entró como si aún viviera ahí, caminando con paso seguro y dominante. Se detuvo en seco al vernos sentadas en la sala. Claramente esperaba encontrar a su esposa llorando y a su madre disculpándose. Mamá, dijo con la voz cuidadosamente controlada. Coyopi dijo que estaban conversando. Estábamos hablando de su disculpa, respondí, aunque sigo esperando oírla. La mandíbula de Darren se tensó. Creo que todos estamos un poco emocionales. Tal vez deberíamos dar un paso atrás. Yo no estoy emocional, dije. De hecho, estoy muy tranquila. Más tranquila que en años. Él se colocó detrás del sofá donde su esposa estaba sentada, con las manos sobre sus hombros, en un gesto claramente destinado a mostrar unidad. Mira, lo que pasó en la boda fue desafortunado. Pero los accidentes pasan y todos reaccionamos distinto bajo presión. Accidentes pasan, repetí. ¿Así lo llamamos ahora? El derrame de vino fue un accidente, insistió Darren. Todo lo demás fue solo reacción del momento. Me puse de pie y ambos parecieron encogerse un poco. ¿Sabes qué, Darren? Tienes toda la razón. Los accidentes pasan. Como cuando por accidente encontré unos documentos muy interesantes mientras limpiaba esta semana. Algo se encendió en su mirada. ¿Qué clase de documentos? Oh, nada, solo papeles viejos. Contratos de préstamo, pagarés, cosas que había olvidado que guardaba. Sonreí con amabilidad. Es increíble cómo cambian las cosas cuando las revisas con ojos nuevos. El rostro de Darren palideció. Coyopi nos miraba de uno a otro, percibiendo el cambio en la dinámica, aunque sin entenderlo. Mamá, si esto es por dinero. ¿Dinero?, lo interrumpí. ¿Por qué habría de ser por dinero? Tú mismo has dejado claro durante años que en la familia no se lleva la cuenta. El silencio se estiró, incómodo. Darren estaba calculando, tratando de averiguar cuánto sabía yo y qué pensaba hacer con esa información. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en otro momento, dijo al fin, cuando todos se hayan calmado. En realidad, creo que mi temperatura está perfecta, respondí. Pero si quieres irte, eres bienvenido. Era la primera vez en 20 años que echaba a mi hijo de mi casa. La primera vez que dejaba claro que mi espacio era mío y que yo lo controlaba. Coyopi se levantó de golpe. Creo que deberíamos irnos. Darren vaciló, claramente sin querer marcharse sin alguna clase de resolución. Alguna señal de que yo volvería a ser la madre manejable a la que estaba acostumbrado. Hablaremos pronto, dijo, dirigiéndose a la puerta. Ah, sí. Qué curioso. No me has llamado en 3 semanas, pero ahora resulta que hablaremos pronto. Se fueron sin decir otra palabra,
los tacones de Coyopi resonando rápido sobre mi porche. Los vi desde la ventana, parados junto a sus autos, en lo que parecía una conversación intensa. Darren gesticulaba hacia mi casa, con el rostro encendido de frustración. 10 minutos después de que se marcharon, sonó mi teléfono. El número de Darren aparecía en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó de nuevo de inmediato, otro mensaje, y luego un tercero. Apagué el teléfono y me preparé una taza de té. La carta de demanda le llegó a Darren un martes. Lo supe porque Margaret me llamó exactamente a las 10:47 de la mañana para confirmar la entrega. A las 11:15 mi teléfono sonaba sin parar. No contesté. Los mensajes de voz pasaron de la ira a la desesperación. Mamá, ¿qué demonios es esto? Mamá, por favor llámame, tenemos que hablar de esto. Mamá, voy a ir si no contestas. Para el miércoles, estaba en mi puerta. Lo vi por la ventana mientras golpeaba fuerte, llamándome por mi nombre. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo, perfectamente tranquila, mientras mi hijo parecía tener un colapso total en mi porche. Sé que estás ahí, gritó. Tu coche está en la entrada. Ellen apareció junto a su cerca, mirando la escena con preocupación nada disimulada. Cuando Darren la notó, intentó recomponerse, se acomodó el cabello y bajó la voz. ¿Ha visto a mi mamá hoy?, le preguntó con un tono forzadamente casual. Hoy no está recibiendo visitas, le respondió Ellen, y yo casi la beso por eso. El jueves llegó Coyopi, con lágrimas corriéndole por su perfectamente maquillado rostro. Estaba parada en mi entrada, con un vestido de diseñador que costaba más que mi presupuesto mensual, llorando porque yo estaba destruyendo su familia. Abrí la ventana lo suficiente para hablar. Igualito que tú destruiste mi vestido en tu boda. Dejó de llorar al instante. No es lo mismo. Tienes razón, le dije. Tu vestido costó $50,000. Lo que yo pido son solo 83,000. Una ganga. Cerré la ventana y volví a mi acuarela. El viernes era la fecha límite que Margaret les había dado para responder. A las 4:30 de la tarde, sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Señora Mitchell. Habla David Brennan, de Brennan Kowalski and Associates. Estoy representando a su hijo en este asunto. Un abogado. Habían contratado a un abogado en lugar de simplemente pagarme o, al menos, llamarme para hablarlo como familia. Tendrá que hablar con mi abogada, le dije. Margaret Henderson, de Henderson and Associates. Señora Mitchell, quizá podamos resolver esto sin involucrar a los tribunales. Los conflictos familiares siempre se manejan mejor en privado. Señor Brennan, su cliente dejó de ser mi familia en el momento en que decidió burlarse de mí mientras su esposa me agredía. Ahora solo es alguien que me debe dinero. Colgué y llamé de inmediato a Margaret. Ya contrataron abogado, le dije. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre sus intenciones. En realidad, nos dice que tienen miedo, respondió ella. La gente no contrata abogados por deudas que creen poder disputar de buena fe. Lo hacen cuando saben que los tienen atrapados. La demanda civil se presentó el lunes siguiente. En cuestión de horas, ya tenía 3 mensajes de voz de Darren, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, estás haciendo esto mucho peor de lo que tiene que ser. Podemos arreglarlo si solo hablas conmigo. ¿Tienes idea de cuánto me va a costar esta demanda? ¿De cómo va a afectar mi carrera si esto se sabe? Está bien, ¿quieres jugar rudo? Vamos a ver cómo te sale esto. Ese último mensaje me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente mi hijo, más allá de todos mis años de negarlo. El caso tardó 8 meses en resolverse. 8 meses en los que Darren intentó cada táctica de manipulación que tenía a su alcance. Me mandó cartas llenas de culpa sobre cómo estaba destruyendo su matrimonio, su reputación y su futuro. Hizo que familiares me llamaran para rogar por él. Incluso intentó aparecerse el Día de las Madres con flores, como si un ramo pudiera borrar décadas de abuso financiero. No respondía nada. Toda comunicación pasaba por Margaret, quien manejó su dramatismo con la frialdad profesional que merecía. La conferencia de conciliación se llevó a cabo en una gris mañana de febrero, en una sala estéril del centro.
Darren estaba frente a mí, en un traje caro, acompañado de su abogado. Se veía más viejo, con líneas de estrés alrededor de los ojos que no tenía el día de su boda. Señora Michey, comenzó su abogado, mi cliente está dispuesto a ofrecerle $30,000 para resolver este asunto y dejarlo atrás por el bien de ambas familias. Contraoferta, dijo Margaret sin titubear, el monto total adeudado más intereses y honorarios legales. $97,412. La cara de Darren se puso pálida. Eso es imposible, no tengo esa cantidad. La tenía cuando se la quitó a su madre, respondió Margaret con frialdad. Arréglelo. La negociación duró 6 horas. Al final, Darren aceptó un plan de pagos, $50,000 de inmediato y el resto en mensualidades de $2,000 durante 2 años. La casa de él serviría como garantía. Al firmar los papeles, Darren me miró con algo que nunca antes había visto en sus ojos, respeto. No amor, no cariño, sino ese respeto a regañadientes que se le da a un oponente que ha demostrado ser digno. ¿Valió la pena?, preguntó en voz baja, mientras los abogados finalizaban los documentos. Destruir nuestra relación por dinero. Lo miré directamente. Yo no destruí nada, Darren. Solo dejé de fingir que existía. El primer pago llegó exactamente en la fecha acordada. Igual que el segundo y el tercero. Darren nunca falló uno, lo que me demostró que siempre había tenido acceso al dinero. Simplemente había decidido no devolverme nada porque jamás había enfrentado consecuencias por su robo. Usé los primeros $50,000 para cumplir un sueño que había tenido por décadas, un viaje de un mes a Irlanda. Me hospedé en pequeños bed and breakfasts, exploré castillos antiguos y hablé con desconocidos que no sabían nada de mis fracasos como madre. Y que solo veían a una mujer lo suficientemente interesante como para compartir historias. En un pub en el condado de Cork conocí a Eleanor, una maestra jubilada de Dublín que viajaba sola por primera vez desde la muerte de su esposo. Pasamos 3 días explorando juntas el campo irlandés. Cuando mencionó que pensaba visitar Estados Unidos, la invité a quedarse conmigo. ¿Tienes familia en California?, me preguntó. Tengo un hijo, respondí. Pero no somos cercanos. Era la primera vez que lo decía en voz alta sin sentir vergüenza. Mi hijo y yo no éramos cercanos, y eso era su decisión, no un fracaso mío. Eleanor me visitó 6 meses después, y pasamos 2 semanas recorriendo la ruta del vino, haciendo senderismo en parques nacionales y descubriendo que la amistad, a nuestra edad, podía ser incluso más rica que en la juventud. Planeamos nuevos viajes juntas, a lugares que jamás imaginé que tendría el valor o los recursos para conocer. Los pagos mensuales de Darren siguieron puntuales. Nunca hablamos, pero cada cheque que llegaba se sentía como una pequeña victoria. No por el dinero, sino porque representaba algo que había creído imposible, hacer que mi hijo asumiera las consecuencias de sus actos. Un año después del acuerdo, Ellen me comentó que había visto a Darren pasar varias veces frente a mi casa, pero sin detenerse. Tal vez quiere reconciliarse, sugirió con suavidad. Tal vez, dije. Pero la reconciliación requiere reconocer el daño, no solo extrañar lo que perdiste. Ya no sentía amargura. La rabia que me sostuvo durante el proceso legal se había transformado en algo más sereno, pero más duradero, aceptación. Acepté que había criado a un hijo capaz de tratar a su madre tan mal como lo haría cualquier extraño. Acepté que mi amor por él no había sido suficiente para hacerlo una buena persona. Acepté que algunas relaciones no se salvan, solo se sobreviven. La casa se sentía diferente ahora, más ligera. La redecoré con colores que me encantaban, en lugar de esos tonos neutros que antes creía más aceptables. Reemplacé las fotos de Darren por imágenes de mis viajes, fotos que mostraban a la mujer en la que me estaba convirtiendo, y no a la que había sido. En mi cumpleaños número 67, me regalé un día completo en el spa. Sentada en la silla de masajes, mirando el jardín a través de la ventana, me di cuenta de algo sorprendente: era feliz. No esa felicidad desesperada y condicionada que dependía de la aprobación de Darren, sino una calma, una satisfacción tranquila que me pertenecía por completo. Esa noche, Eleanor llamó desde Dublín para felicitarme.
Platicamos por una hora sobre sus planes para su próxima visita, sobre la clase de cocina que queríamos tomar juntas y sobre el pequeño departamento que estaba pensando rentar en mi vecindario para estancias largas. Después de colgar, me senté en mi jardín con una copa de vino, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos rosados y dorados. En algún lugar de la ciudad, Darren vivía su vida sin mí en ella. Y, por primera vez, sentí que esa era su pérdida, no la mía. El último pago llegó puntualmente, acompañado de una nota con la letra de Darren, deuda saldada. Deposité el cheque y tiré la nota a la basura. Había aprendido que algunas deudas nunca se pagan del todo, pero ciertas libertades valen cualquier precio. Ahora me da curiosidad saber de ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias que son de las favoritas del canal, y que seguro te van a sorprender. Gracias por llegar hasta aquí.